Bienvenidos a un nuevo video. Hoy te contaré una historia diferente sobre la película Cars 2, donde la emoción, la desconfianza y la búsqueda de identidad se entrelazan en el viaje de dos grandes amigos, Rayo McQueen y Mate. Después de convertirse en una leyenda de las pistas, Rayo McQueen regresa a Radiator Springs buscando un respiro. Su vida ha cambiado. Ya no es solo un corredor joven y atrevido, ahora representa un símbolo, un campeón mundial. En su interior, sin embargo, todavía anhela la simplicidad de los días compartidos con sus amigos, especialmente con Mate, su compañero más fiel. Pero la calma dura poco. Una invitación al World Grand Prix, una ambiciosa serie de carreras internacionales, lo obliga a dejar su retiro temporal. Esta vez, sin Doc Hudson, su mentor fallecido, y con la presión de los medios, McQueen decide llevar consigo a alguien que le recuerde quién es realmente, Mate. Para Mate, esto es una aventura sin precedentes. Nunca ha salido del pueblo. Nunca ha visto más allá del taller, del depósito de chatarra o del café de Flo. Pero su entusiasmo choca rápidamente con la realidad. Londres, París, Tokio, cada ciudad lo expone a un mundo para el que no está preparado, donde sus errores y modales toscos causan más vergüenza que risas. Y es aquí donde empieza a construirse el verdadero conflicto. No el de las carreras, sino el de la amistad. Mientras McQueen intenta mantener la concentración frente a competidores como Francesco Bernoulli, un egocéntrico corredor italiano, también debe enfrentar las consecuencias de llevar consigo a alguien que, aunque leal, parece más una carga que un apoyo. En uno de los momentos más tensos, tras una entrevista incómoda en Tokio donde Mate comete un error frente a las cámaras, McQueen, agotado por la presión, le pide que se vaya. No lo dice con odio, pero sí con dolor. Y esa herida se abre en silencio. Mate, decepcionado, se aleja, sin saber que lo que le espera no es un regreso tranquilo a casa, sino el comienzo de una peligrosa misión. En un giro inesperado, Mate es confundido por un espía encubierto por la agente Holly Sifwell y su compañero, Finn McMisley. Ambos trabajan para desmantelar una red de autos villanos que buscan sabotear el Grand Prix. Para ellos, Mate no es un accidente, es una pieza clave. Creen que su torpeza es una fachada. Y aunque él intenta explicar la verdad, las circunstancias lo arrastran a un juego mucho mayor de lo que puede imaginar. A medida que avanza la historia, el drama crece. Mate, un simple grúa oxidada, se ve atrapado entre conspiraciones, amenazas y códigos secretos. Cada paso lo aleja más del mundo que conoce. Pero lo curioso es que, a pesar del miedo, empieza a descubrir algo dentro de sí. Una valentía que ni él sabía que tenía. Y aunque no tiene habilidades especiales, su sinceridad y determinación lo convierten en alguien que los verdaderos espías comienzan a respetar. Mientras tanto, McQueen, sin Mate, empieza a notar que algo no encaja en las carreras. Cada vez que usa linol, el combustible ecológico promovido por Cyrus Leroux, ocurren fallos extraños. Autos explotando, motores quemándose. Algo turbio se esconde tras el evento mundial, pero está tan concentrado en ganar que no logra verlo del todo. La historia se intensifica cuando Mate, siguiendo pistas, descubre que el World Grand Prix es solo una fachada. El objetivo real de los villanos, liderados por un misterioso personaje oculto tras una red de autos chatarra, es desacreditar el uso del combustible alternativo para manipular el mercado energético a favor del petróleo. Lo peor es que uno de los blancos principales es McQueen. En ese momento, todo cambia. La misión deja de ser una confusión graciosa para Mate. Se convierte en una carrera contrarreloj para salvar a su mejor amigo. No por deber, sino por amor, por lealtad. Y aquí es donde el drama toma fuerza sin caer en el melodrama. Mate, sin experiencia, debe infiltrarse, escapar, engañar y arriesgar su vida por alguien que días antes lo hizo a un lado. La escena en la que Mate desactiva la bomba colocada en su propio motor, mientras los enemigos lo rodean, es el punto más tenso de la historia.
Porque no se trata de un héroe profesional haciendo su trabajo, sino de un amigo dispuesto a morir para evitar que el otro sufra. McQueen, al ver a Matt en peligro, comprende todo. La importancia de aceptarlo como es, con sus efectos, porque esos mismos defectos fueron los que lo llevaron a descubrir la verdad. Finalmente, Matt desenmascara al verdadero villano, el propio Sir Miles Asleroth, quien fingió ser un reformador para encubrir su pasado como autocontaminante y magnate petrolero. La revelación cambia el curso del Grand Prix, y McQueen, aunque no gana la carrera, recupera algo más valioso, su amistad. El desenlace no es glorioso ni lleno de fuegos artificiales. Es íntimo, sincero. Matt no se convierte en espía, ni cambia quién es. Vuelve a Radiador Springs, a su depósito, a su ritmo lento y sus bromas simples. Pero algo dentro de él ha cambiado. Ahora sabe que, aunque el mundo lo vea como un chiste, tiene el poder de hacer grandes cosas. No por lo que aparenta, sino por lo que es. Cars 2 puede parecer a simple vista una película de acción disfrazada de carrera, pero en el fondo es un relato sobre la aceptación, el respeto y el valor de los lazos verdaderos. Es una historia donde el brillo de los autos se apaga frente a la profundidad de los sentimientos. Y donde incluso el más improbable de los héroes puede brillar con luz propia, no por ser el más rápido, sino por ser el más leal. Te espero en el próximo video.